Muy bien, para el día de hoy tenemos física, entonces me han enviado estos ejercicios, pues vamos a resolver estos ejercicios. Ya, entonces dice el primero, dos alambres cilíndricos, uno y dos hechos del mismo metal, tienen la misma resistencia. Si la longitud del alambre 2 es el doble de la longitud del alambre 1, ¿cuál es la relación de las áreas seleccionadas, de las áreas de sus secciones transversales? Entonces necesitamos para este problema conocer que la resistencia es el producto de la resistividad, que es una característica del conductor, por longitud entre área. Entonces en este caso tenemos un dato, dice que la resistencia 1 es igual a la resistencia 2. Están, a ver, dos alambres cilíndricos hechos del mismo material tienen la misma resistencia. Entonces, hechos del mismo material quiere decir que el coeficiente de resistividad, este será en tablas, esta es la resistividad, es para cada elemento un valor. Y dice que la longitud del alambre 2 es el doble de la longitud del alambre 1. Me dice cuál es la relación de las áreas, área 2 a área 1, cuánto vale. Permítanme. Ya, entonces en este lado reescribo las dos ecuaciones, ¿no? Digo, R1 es igual a ρ1 por L1 entre área 1 y R2 es igual a ρ2 por L2 entre área 2. Y esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Hago ecuación 1 entre ecuación 2. Entonces sería R1 es a R2 como acá tenemos ρ1 por L1 entre área 1 entre ρ2 por L2 entre área 2. Entonces simplificamos las cosas que son iguales. Esta se simplifica con esta se simplifica con esta y hasta ahí. Entonces me queda que 1 es igual, y hacemos extremos con extremos y medios con medios. Entonces va a ser área 2 por L1 sobre área 1 por L2. Queremos la relación área 2 a área 1, entonces área 2 a área 1 es igual a poner este L2 que está dividiendo, sube a multiplicar, y este L1 que está multiplicando baja a dividir, L2 entre L1. Perdón, ya. Luego área 2 entre área 1 es igual, y sustituimos el dato de la longitud. Entonces dice longitud es 2, es 2 L1 entre L1. Hacemos una última simplificación, este se va con este. Entonces mi respuesta, área 2 es a área 1 como 2. Resultado del problema. Entonces área 1 a área 2 ha sido las opciones de respuesta, área 1 a área 2. Entonces le damos la vuelta. Entonces nos queda que área 2 entre área 1 es 2 sobre 1, y si yo le doy la vuelta, área 1 sobre área 2 es 1 medio, o área 1 entre área 2 es 0,5. Entonces veamos qué opción de respuesta hay. Área 1 a área 2 de 0,5. Miren, es esta respuesta. Si estaba bien señalada la que compartieron en el examen. ¿Sí? Entonces ahí iguala las resistencias, es otra forma de solucionar. Al igualar, igual hacer las simplificaciones. Nosotros en cambio hicimos división de una ecuación para otra, pero de todas maneras tiene que salir el mismo resultado. Entonces esto le ponemos una carita feliz que se ha hecho bien. Y pongamos por acá el desarrollo de este ejercicio. Ejercicio 2. Ya. Vamos viendo el siguiente ejercicio. Dice
La diferencia de potencial de 12 voltios se aplica a través de un alambre con área de sección transversal. Tenemos unos datos, ¿no? Entonces, tenemos datos. Sí, dígame. Eh, ¿Me iban a decir algo? Tal vez. Ya no, parece que se le encendió el micrófono por Profe, acá. Dígame. disculpe, después de la clase nos va a pasar el- lo que te escriban. Sí, sí, sí. Le acabo y le exporto y les envío. Ya les envío. Ya, con todo gusto. Ya, entonces problema 3. Tenemos datos, dice diferencia de potencial, voltaje es igual a 12,0 voltios. Eh, se aplica a un alambre con área de sección transversal. El área es igual a 4,5 milímetros cuadrados y longitud de 100 kilómetros. Dice que la corriente que atraviesa ese alambre es 3,2 por 10 a la menos 3 amperios o 3,2 miliamperios. Y dice A, determine cuál es la resistencia del alambre, y B, qué tipo de alambre es. Resistividad, eso es lo que me está diciendo, es una característica. Ya, entonces, si nosotros tenemos un alambrecito, dibujo un alambre exagerado, esta es la sección transversal, ¿no? Entonces a este alambre se le aplica una fuente de voltaje aquí a los extremos, haciendo que a través del alambre circule una corriente eléctrica, y esto es resistencia. Entonces nosotros sabemos que el voltaje está relacionado, es bastante útil este mnemotécnico. El voltaje está el voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Entonces, para determinar la resistencia en el literal A primero necesitamos aplicar la ley de Ohm. Entonces, resistencia, ¿qué es? Es voltaje entre corriente. Entonces, voltaje entre corriente. Entonces, resistencia es igual al voltaje, que es 12 voltios dividido entre 3,2 por 10 a la menos 3 amperios. Resistencia es igual, vamos a una calculadora. Sería 12 entre 3,2 por 10 a la menos 3. La resistencia es 3750 voltios sobre amperio, es ohmio. Listo. Con ese valor de resistencia ya puedo contestar el literal B. Entonces el literal B, tengo que resistencia es igual a resistividad por longitud entre área. Dependiendo de la... Bueno, primero despejemos. Entonces resistividad es resistencia por área entre longitud. Y dependiendo de las tablas, o sea, la resistividad se mide en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. O en otras se mide en ohmios metro. Entonces, dependiendo de la tabla de resistividad que se utilice, como les hayan dado, se puede calcular para ambos parámetros. Entonces, vamos con la primera opción, con esta de aquí. Entonces, resistividad es resistencia, que salió 3750 ohmios, por el área de la sección transversal, que es 4,5 milímetros cuadrados, y entre, como queremos ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, la longitud tiene que estar en metro. Entonces estos 100 kilómetros, ¿era 100 kilómetros o era 1000 kilómetros? 1000 kilómetros era, me dio la duda. Ha sido 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Entonces esos 1000 son 1000 y 3 ceros metros.
o en su defecto sería, a ver cómo se nos ve bonito esto por acá. Ya, ahí que hice. Ya. Entonces sería 1000 es 10 a la 3 y 1 kilómetro es 10 a la 3. Entonces esto es 1 por 10 a la 6 metros en notación científica para no sufrir tanto con eso. Ya, entonces por 1 por 10 a la 6 metros. Entonces la resistividad que vamos a calcular es 3750 por 4,5 entre 1000 kilómetros. 1000 por 10 a la 3. Ya. La resistividad es 0,016875 ohmios por milímetro cuadrado a razón de cada metro. Entonces este valor vamos a buscar, pongamos ¿qué valor era? 0, ya. Entonces ese valor buscamos en una tabla de resistividad. Entonces, ¿dónde está el navegador? Ya. Buscamos tablas de resistividad ohmio. Uy, ¿qué pasó? Se dejó de compartir la pantalla. Déjenme les comparto de nuevo. Profe, ¿Sí? profe, es que no se le escucha bien, profe. A ver, le voy a subir el volumen al micrófono entonces. Ahí tal vez me escuchan mejor. Sí, profe, ahí se escucha bien. Ya, me avisan nomás, porque le acabo de subir el volumen al micrófono. Ya, listo. Entonces, como les decía, buscamos resistividad ohmio milímetro cuadrado sobre metro. Hacemos una tabla de resistividad y buscamos, nuestro valor era 0,016875. ¿Cuál material? 0,016875. La plata está más cerca. ¿Alguien quiere entrar? Ya. Entonces el valor que obtuvimos fue 0,016875. Entonces es plata. Entonces ya podemos contestar. Si confirmemos, sí, plata 0,016 tenemos por acá abajo. Sí, es plata. Entonces les voy a dejar la tabla, si es que no les dieron la tabla. Bueno, de todas maneras, así es como se encuentra. Aquí está, verificamos las unidades en ohmios sobre milímetro cuadrado, conductividad, resistividad. Sí, miren, era lo que les decía. En ohmios por milímetro cuadrado entre metro. Pueden estar las tablas así o pueden estar en ohmios por metro. Entonces, esperemos de que cargue y le anotamos el valor. Ha sido plata. No sé si es que hasta ahí tienen alguna inquietud en lo que carga esto. O si estuvo clara la explicación. ¿Sí? Entonces... Sí, profe. Perfecto. Ya, si hay alguna duda, tengan la plena confianza de preguntar, que estoy en la obligación de contestarles. Entonces, insert. Profe, ¿puede repetir ese último ejercicio que...? Claro, con todo gusto. Ya, entonces, ¿qué nos dice, no? El fenómeno era, se tiene un alambre y ese alambre mide 1000 kilómetros. O sea,
La longitud del alambre es 1000 kilómetros. Y dice que está sometido a un voltaje de 12 voltios y se le pone un amperímetro y se ve que me da de dato la corriente, que es 3,2 miliamperios, por eso es 10 a la menos 3 amperios. Entonces, a partir de los datos de la fuente, nosotros podemos calcular la resistencia, porque toda resistencia a la que se le inyecta un voltaje, a través de ella fluye una corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué es la corriente? La corriente son los electrones en movimiento, es la carga eléctrica en función del tiempo. No sé si les hayan dado esa ecuación, pero les agrego aquí. Entonces, la primera cuestión, utilizo este triangulito que me permite recordar cómo están relacionados los parámetros de la ley de Ohm, porque esto es la ley de Ohm. Entonces, en este caso, como tenemos de dato el voltaje y la corriente, lo que queremos calcular es la resistencia. Entonces, esto es ley de Ohm. Ya. Y luego, con eso encuentro la resistencia, y es necesaria la resistencia para encontrar la resistividad. Entonces, en primera instancia, sustituyo mis valores. Entonces, resistencia es voltaje entre corriente. Sustituyo 12 voltios dividido entre 3,2 por 10 a la menos 3 amperios, y mis resultados son 3750 ohmios. Con ese resultado ya puedo contestar el literal B. Entonces la ecuación de la resistividad es esta. La resistividad es el ρ, que es el coeficiente de resistividad, que es una característica de todos los materiales, por la longitud e inversamente proporcional al área. Entonces, mientras más largo es, más resistencia tiene, pero mientras más angosto es, más resistencia tiene, porque es inversamente proporcional. Como yo ya tengo datos de resistencia, me está diciendo que el alambre mide 1000 kilómetros y tiene un área de, ¿cuánto era? 4,5 milímetros cuadrados. Entonces yo despejo mi coeficiente de resistividad. Entonces esto que está dividiendo sube al otro lado a multiplicar. Esto que está multiplicando baja al otro lado a dividir, y ya tenemos la resistividad despejada. Una vez que hago eso, sustituyo los valores. Ah, claro, antes de eso les había expresado que muchas tablas tienen en la forma 1 la resistividad en ohmio por milímetro cuadrado sobre metro, y otras tienen en ohmio por metro. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, vamos a hacer para el primer caso, que es el más común. Entonces, ¿qué sustituyo? La resistencia que encontré en el apartado anterior, que es este de aquí, el área, que es un dato del problema, 4,5 milímetros cuadrados, y la longitud. Entonces la longitud es 1000 kilómetros. 1000 es 10 a la 3 y kilómetro es 10 a la 3. Entonces esto se conserva la base y se suman los exponentes, 10 a la 6, y por eso está aquí 1 por 10 a la 6 en notación científica. Sustituyo esos valores y me da este resultado de 0,016875. Entonces me busco una tablita donde tenga resistividad en ohmios por milímetro cuadrado sobre metro, que es el caso más típico, y el valor más cercano de 0,0168. Bueno, tengo una duda, verán, aquí 0,016, pero acá es 0,017, pero si aproximamos esto, hacemos del redondeo a 1, 2, 3 cifras significativas, sería por el caso de acá, sería 0,017, porque este 8 me aproxima al superior. Entonces 0,017 ohmios por milímetro cuadrado sobre metro. Entonces no ha sido plata, ha sido cobre. Entonces me quedo con el cobre. Entonces contesto, el material del alambre es cobre. Y queda resuelto el problema. ¿Alguna duda tal vez? Ya. Les voy igual a poner el ejercicio resuelto por acá, para que vaya en orden. Ya.
Listo, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, ¿y cuánto ha sacado aquí? La resistencia sí saca bien. El material es cobre, creo que dice, no estoy seguro. Ha trabajado aquí, mira, en ohmios metro. Perdónenme un ratito, me están bombardeando de mensajes, ya pongo en silencio. Listo, ya. Veamos el siguiente ejercicio. De paso hagamos de en ohmios metro, ¿no? Ya, hagamos para el otro caso. Cuando es ohmios metro, entonces sería ρ es igual a 3750. Claro, estos milímetros de aquí hay que pasar a metros, entonces sería por 4,5 milímetros al cuadrado por 1000 milímetros un metro, y es 1000 cuadrado, milímetros cuadrados, 1 al cuadrado, metro al cuadrado, y entre 1 por 10 a la 6 metros. Entonces ahí se simplifica milímetros con milímetros, y aquí me olvidé de poner los ohmios, 3750 ohmios, 3750 ohmios. Ya, entonces hago esas operaciones y el resultado es, a ver, ingreso a la calculadora. Ingreso a la calculadora. Ya, ustedes pueden ir haciendo el cálculo también allá, así es que... A ver, ¿dónde está? Ya, entonces vamos a nuestra calculadora. Y teníamos que multiplicar 3000 contra 3750 por arriba 4,5 milímetros por hago fracción. Si 3750 por 4,5 por 1 entre 1 por 10 a la 6 entre... Ah, no, sería 1000 al cuadrado, era, ¿no? Son 1000 milímetros que tiene metro, pero como son cuadrados, tengo que poner el cuadrado ahí. Entre 1e a la 6. Y el resultado es ese montón de ceros. Entonces vamos contando. Después del punto hay 1, 0, 2 ceros, 3, 4, 5, 6, 7 y el 1. Entonces es 1,688 por 10 a la menos 7 era, ¿no? O era 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 10 a la menos 8 ohmios metro. Entonces tendrían que buscar una tabla donde salga ese valor, 1,68, que es aproximadamente 1,60. A ver, 1,7 es aproximadamente. Entonces confirmadísimo que también es cobre. Entonces ρ es igual aproximadamente a 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios metro. ¿Sí? Y la misma historia, se busca una tablita, pero la tablita, ojo, que tiene que estar en ohmios metro, ya no en ohmios por milímetro cuadrado entre metro. Pero este es más común entre los electricistas. Entonces, si ustedes algún rato por su profesión les toca quedarse en un lugar alejado y les toca a ustedes arreglar el sistema eléctrico, entonces más o menos les sirve leer los datos de la tabla como lo haría un electricista.
Listo, fin del problema. Vamos con el siguiente. Y bueno, demuestran que es cobre. El siguiente dice, sí, miren, miren, aquí se ha sacado, se ha hecho bien, 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios metro. Ya, vamos con el siguiente problema, el problema número 4. El problema número 4 me dice un cilindro, no entiendo, un, híjole, no entiendo qué dice de aluminio, pero bueno, me dice que tiene el diámetro que es 0,84 milímetros. Y vamos a ver de qué se trata. Conduce una corriente eléctrica. Entonces es un alambre. Y me da la resistividad del aluminio en ohmios metro. Entonces resistividad del aluminio. Y vamos a googlear la resistividad del aluminio, si alguien la tiene ahí, porque no se ve claro eso. A ver, resistividad del aluminio. Resistividad del aluminio. En ohmios metro la resistividad del aluminio es 2,8 por 10 a la menos 8. 2,8 por 10 a la menos 8. En este caso les da en ohmios metro en su dato. ¿Sí? Aluminio 2,8 por 10 a la menos 8 metros. Ya. Y el campo eléctrico del alambre. El campo eléctrico del alambre es 0,49 voltios a razón de cada metro. ¿Qué me dice? Determine A, la corriente. Entonces A es la corriente que conduce el alambre. B, la densidad de corriente. Densidad de corriente. ¿Con qué letra le podemos poner la densidad? Pongámosle esta. A menos que ustedes ya, bueno, densidad de corriente dice. La diferencia de potencial entre los dos puntos del alambre separados de una distancia de ya. Quiero el voltaje si la longitud es 6,4 metros. Quiero D, es diferencia de potencial. La resistencia de un trozo de alambre, la resistencia del trozo de alambre si la longitud es 6,4 metros. Ya. La densidad de corriente me está dando la duda. J es, no es delta, es J la densidad de corriente. Sí, listo. Entonces, vamos con... tengo el campo eléctrico. Entonces dibujamos mi fenómeno, ¿no? Tengo el campo eléctrico al que está sometido este alambre y el campo eléctrico es 0,49 voltios a razón de cada metro y me da la longitud también. Dice que la longitud es 6,4 metros. Ah, ya. Entonces ya podemos encontrar el voltaje aquí. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser el voltaje? El voltaje es campo eléctrico por longitud. Entonces el voltaje es campo eléctrico 0,49 voltios a razón de cada metro por longitud que es 6,4 metros. Entonces eso es 0,49 por 6,4. Ya, el voltaje, la diferencia de potencial entre los dos puntos es 3,136 voltios. Respuesta del problema en literal C. Necesariamente primero hay que resolver C, porque de lo contrario no hay cómo calcular. Tengo el voltaje. Necesito, para encontrar la corriente, no me olvido, ¿no? Para encontrar la corriente tendría que dividir el voltaje entre la resistencia. Entonces ahora tenemos que calcular la resistencia. Entonces calculemos la resistencia, eso sería el literal D. Entonces, ¿qué es resistencia? Resistencia es resistividad por longitud sobre área. Entonces, calculemos el área primero. El área de la circunferencia es 1/4 de pi por diámetro al cuadrado. Entonces,
el área es 1/4 de pi por diámetro al cuadrado, ¿en qué me está? 0,84 milímetros, 0,84 milímetros, pero tengo que transformar esto a metros, entonces sería 1000 milímetros, que tiene un metro, y mi respuesta va a salir en metros cuadrados. ¿Por qué razón? Porque me está dando la resistividad en ohmios metros, no en ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Entonces vamos a nuestra calculadora. Vamos a nuestra calculadora y determinamos cuánto es ese valor. Entonces tal vez están con su calculadora ahí. Sí, más sería de calcular eso. Ya. Entonces el valor que les tiene que salir, ya, si es que eso es cierto, entonces sería 1/4 por pi por, abro paréntesis, 0,84 por 1 entre 1000, y eso al cuadrado. Al cuadrado. Ya, y el resultado es 5,5418 por 10 a la menos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ya, entonces ahí sí. Sí, espero que les haya salido lo mismo. Entonces esa es la partecita. Sí, Mate, sí salió eso. Perfecto. Ya, perfecto. Sí salió, bro. Sí salió. Perfecto. Entonces, continuemos. Dice que ahora la resistencia es igual al ρ, que es 2,8 por 10 a la menos 8 ohmios a razón de cada metro por la longitud. La longitud es 6,4 metros entre el área que encontramos, que es 5,5418 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y miren, trabajar de esta manera me permite que este metro con este metro, son metros cuadrados, se vaya con este metro cuadrado, y mi respuesta me queda en ohmios. Entonces vamos a multiplicar 2,8 por 10 a la menos 8 por 6,4 y dividido entre 5,5418 e a la menos 7. Y tenemos la resistencia de nuestro alambre de aluminio. Entonces la resistencia es 0,323 ohmios. Respuesta del problema. Ya, una vez que encontré la respuesta una vez que encontré la resistencia, y ya de recuerdo que por acá donde les estoy señalando en el recuadrito tenía el voltaje, ya puedo calcular literal A. Entonces literal A es la corriente. Entonces la corriente por definición es el voltaje entre la resistencia. Entonces el voltaje era 3,136 voltios entre 0,323 ohmios. La corriente 3,136 entre me da 9,698 amperios. Respuesta del problema. ¿Sí? Y, o sea, tocó hacer primero C,
luego, bueno, hubiera sido primero D, sí, primero D o primero C, luego A y finalmente B. Ya, entonces nos pedía densidad de corriente. La ecuación para la densidad de corriente es corriente por unidad de área. Entonces la densidad de corriente, esta J, es la corriente que es 9,698 amperios dividido entre el área que es 5,5418 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces la densidad finalmente 9,698 dividido entre 5,5418 a la menos 7, así sería. Vamos a paréntesis por si acaso. Ya, entonces 9 para 5 a la menos 7. Ya. La densidad es 1,75 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10 a la 7 amperios a razón de cada metro cuadrado. Entonces, si le amplío el alambrecito, ampliémosle. Entonces, tomamos un elemento de la sección transversal y decimos que por aquí pasa esa corriente, ¿no? Entonces tenemos una densidad de corriente que atraviesa esta área y vale 1,775 por 10 a la 7 amperios a razón de cada metro cuadrado. Entonces si pongamos aquí 1,75 por 10 a la 7 amperios a razón de cada metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo la densidad? Para hacerle más denso, le incremento la corriente o le disminuyo el área, cualquiera de los dos. Entonces la densidad va relacionada con la resistencia. Ya, si no hay alguna duda, continúo con el siguiente. Permítanme, les desplazo la solución acá abajo. Para que ustedes puedan ver luego más detallado cuando hagan su repaso autónomo. Ya. Veamos el siguiente. Y aquí le ha ido mal, no podemos comparar, le ha ido mal. Bueno, ya, dice dos resistencias, a ver, problema 1. Dos resistencias están conectados en paralelo, entonces tengo una resistencia y otra resistencia. Y el concepto de paralelo es principio con principio, final con final. Entonces me dicen que están conectadas en paralelo a través de una diferencia de potencial. Entonces yo pongo un voltímetro aquí, vamos a ver cómo se puede. Pongo un voltímetro aquí. Ese voltímetro me va a medir un valor B, que me dice una diferencia de potencial. Dice la resistencia de A, ya, entonces llamémosle a esta resistencia A, esta llamamos resistencia B. Dice la resistencia A es el doble de la resistencia de B. Si la corriente que circula por la resistencia A es I, ¿cuál es la corriente que circula por B? Ya, entonces llamémosle IB a la corriente que pasa por acá. Muy bien, entonces recomendación, conviertan ese sistema en paralelo a una sola resistencia. Entonces por definición la resistencia equivalente es RA por RB entre RA más RB. Entonces RA es 2RB por RB entre 2RB más RB. Entonces R es igual a 2RB cuadrado entre 3RB. Entonces mi resistencia ha sido igual a 2 tercios de RB. Esa es la resistencia equivalente. Entonces ya puedo calcular la corriente total, ¿sí? Porque esta resistencia equivalente estaría aquí y esta fuente de voltaje es la misma.
Entonces por aquí entra una corriente total, llamémosle I total. Calculemos ese valor de I total. Y esta es la R, ¿no? Entonces la I total es igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces la I total es igual a un voltaje que no sé, pero la R total es 2/3 de RB. Entonces la I total es 3 medios, haciendo extremos con extremos y medios con medios, de B sobre RB. Ya. Por definición también tenemos que la corriente I, si es dato, y el I es igual a B sobre RA, analizando en esta ramita de aquí. Y por ley de Kirchhoff sabemos que la corriente, vamos a ponerle aquí esto bonito así, pongámosle aquí, ya, esta es la I total. Por la ley de Kirchhoff sabemos que la I total, ley de Kirchhoff de corriente, es igual a la I que conocemos más IB. Entonces la I total que obtuvimos es 3 medios de B entre RB es igual a la corriente que es B sobre RA más IB, que es lo que es nuestra incógnita. Entonces IB es igual a 3 medios de B sobre RB menos B sobre RA. Ya. A ver, ¿qué otra información tenemos? Pero debería ser en función de I, ¿no? Sí, debería ser en función de I. Pero bueno, se puede sacar. IB es 3 medios. Pero RB, a ver, sería 3, a ver, factor común voltaje. Y me queda aquí 3 sobre 2 RB menos 1 entre RA. IB es B, pero 2 RB es RA. Entonces dejemos en función de RA. Entonces sería 3 entre RA menos 1 entre RA. Ya. Luego IB es B, aquí es RA y es 3 menos 1, 2 RA. Y IB es igual a B sobre RA por 2. Pero ese B sobre RA es dato, es esto de aquí. Es la corriente que me da de dato. Entonces IB es la I de A por 2, es decir que IB es 2 veces la corriente que me dio de dato. Entonces respuesta correcta 2I. Aquí se ha contestado bien. Esto resuelve el problema 1. Vamos al siguiente problema. Para el circuito que se muestra en la figura, encuentre la magnitud y dirección de la corriente a través de cada resistor y la potencia suministrada por la batería, por cada batería y disipada por cada resistor usando los siguientes valores: R1 igual 4 ohmios, R2 6 ohmios, ya, los valores que están ahí. Listo, entonces vamos a copiarle el grafiquito. Esta es ¿qué R? R3 creo que dice. Esta de acá es R1. Sí, ¿no? Sí, se ve mejor arriba. R1. Esta de aquí es R4. Este es R2. Este es 12 voltios. A ver, voltaje, fuerza electromotriz. Híjole, eso es lo que está. Hagámosle un poco más delgado el trazo. Este es el voltaje de fuente 1.
este es R, este 7, esta es voltaje de la fuerza electromotriz de la fuente número 2, lo que me deja pensando que esta tendría que ser R4, ¿no? Tendría que ser R4, ¿no? Vamos a por acá, parece que sí. Ya, entonces llevémosle a un ladito. Ya, ahí no olvido nada. Ya, pongo los datos del problema. R1 me dice que vale 4 ohmios. R2 dice que vale 6 ohmios. R3 dice que vale 8 ohmios. R4 dice que vale 6 ohmios. Ay, tengo dos R4, no. Entonces ha de ser R5 aquí abajo. Sí, si ese es R4, ese tiene que ser R5. Ya, entonces R4 dice que vale 6 ohmios. R5 dice que vale 5 ohmios. R6 vale 10 ohmios. R7 vale 3 ohmios. Y los voltajes, dice que este voltaje es 12 voltios y este otro voltaje es 24 voltios. Ya, entonces este es el ejercicio. Tenemos que resolver el circuito. Ya. ¿Cuál más? Este de acá. Y este de acá. Ya, entonces se plantea resolver por el método de Kirchhoff de mallas. Entonces pongo aquí en el mismo sentido de giro tres corrientes. Sí, porque, o sea, toda malla se define como un camino plano, o sea, un camino por donde puede empezar. En este caso, empiezo de aquí, camino, regreso y ya. Entonces, en este caso, cumple. Veamos acá, parto de este punto, me doy la vuelta, regreso, también cumple. Y empiezo por aquí, me voy por acá, cumple. Ustedes me podrían decir, ¿y qué pasa con esta malla? El problema es que estás conteniendo dos mallas porque hay este ramal aquí. Entonces así diferencias las mallas. Ya. Ahora para escribir la ley de mallas siempre tengo que partir de un punto y empleo, sumo los voltajes que están en el camino. Los voltajes siempre van a ser la corriente por la resistencia que tenga ese camino. Entonces ya. Entonces vamos a plantear la ley de Kirchhoff de voltajes. Entonces hasta ahí sí está claro el concepto. O sea, primerito tengo que ver los caminos cerrados. En este caso hay tres caminos cerrados. Entonces aplico la correspondiente ecuación. Entonces vamos a bautizar a las mallas en función de... Es arbitrariamente, lo que sí siempre los sentidos de giro tienen que colocarse de esa manera. Entonces veamos para la malla 1. Ya. Para la malla 1, a ver, esta llamémosle corriente 1. Esta que sea la malla 1, ¿ya? No sé si se avanza a ver si no le señalo con un color más fuerte. Es la malla 1. Entonces para la malla 1 la ecuación de malla va a ser, comencemos, menos R1 por I1, que es este elemento de aquí. ¿Qué otro elemento tengo?
tengo, a ver, este otro elemento que sería menos, a ver, este otro elemento también que está libre, ¿no? Este otro elemento, menos R3 por I1. Luego este elemento de acá, menos R4 por, y R4 les dibujo acá, R4 está siendo atravesado así por la corriente 1 y así por la corriente, en este caso llamémosle corriente 2, ¿ya? Este sería corriente 2 y este sería corriente 3, ¿sí? Entonces sería I1 menos I2, porque estoy en la malla 1. Si estuviera en la malla 2 fuera I2 menos I1, entonces tiene prevalencia esta. Entonces es I1 menos I2. ¿Cuál me falta? Ay, me falta esta de acá. Entonces sería menos R5 que multiplique, en este caso aquí la resistencia 5 está atravesada así por I1 y así por I3, porque si giro así, esta sería la dirección de I3. En este caso sería I1 menos I3. Y no hay más elementos en la malla 1, entonces esto es igual a 0. Vamos con la malla 2. A ver, estas explicacioncitas no les voy a borrar porque puede ser que les sirva. Vamos para acá. Ya, vamos ahora con la malla 2. Pintemos con otro color, hagamos con amarillo. Malla 2 sería menos R2 por I2. El siguiente elemento, aquí no hay nada, entonces es más 0. Y aquí es más 12 voltios. ¿Por qué más? Porque por convención, en este caso por convención, cuando la corriente sale del positivo de una fuente, ahí es positivo, entonces es más 12. Y aquí menos, nos faltaría, esta es la fuente, ¿no? Y aquí este nos faltaría, entonces sería menos R4 que multiplica, en este caso era lo que les decía, en el anterior era I1 y menos I2, pero ahora estamos en la malla 2, entonces es I2 menos I1, y eso tiene que ser 0, porque no hay más valores. Ya. Y la malla 3, que hagámosle con celestito, hagámosle. La malla 3 comienza con esta de aquí, entonces sería menos R6 por I3. El siguiente sería menos R7 por I3. Aquí la corriente sale por el positivo, entonces es más el voltaje FEM2. Claro, aquí era de haber puesto más voltaje FEM1. Ya. ¿Qué otro elemento tengo? Este de aquí. Ese es menos R5 que multiplica, en este caso es malla 3 menos corriente de malla 1. Y aquí la corriente está entrando por el positivo, entonces sería menos 12 voltios. Menos BFEM1. Y completé. Eso tiene que ser 0. Listo, entonces tenemos que poner los valores y resolver este sistema. ¿Sí? Ya, entonces hagámoslo analíticamente para que vean una cuestión. Entonces en este caso, para la malla 1 me quedaría menos R1 y 1 menos R3 y 1 menos aquí distributiva menos R4 y 1
más R4 y 2 menos R5, ahora distributiva acá, R5 y 1 más R5 y 3 tiene que ser 0. Luego agrupemos con las corrientes 1, entonces sería menos R, o sea, sería este término, R1, perdón, I1, este término y este término. Todos esos están con, sería menos R1, sería menos, abro paréntesis, R1 más R3 más R4 más R5, luego más R4 por I2, ay, me olvidé del I1, ¿no? Más R4 por I2 y más R5 por I3. Ya. Entonces, y estamos para la malla 1, ¿no? Malla 1. Ahora sí sustituyamos valores. Me queda menos. ¿Cuánto es R1? R1 es 4 ohmios. 4 más R3 que es 8 más R4 que es 6 y más R5 que es 5, y todo eso por I1 más R4 que es 6 por I2 y más R5 que es 5 por I3. Entonces tengo aquí 10, 18, 23. Entonces es menos 23 y 1 más 6 y 2 más 5 y 3 tiene que ser 0. Esta es mi ecuación 1. El mismo trámite en malla 2. En malla 2 sería menos R2 por I2 más voltaje FEM1 menos, y aquí la misma historia distributiva, en esto que estoy señalándole en amarillo, sería distributiva, sería menos R4 por I2 y menos por menos más R4 por I1 tiene que ser 0. Vemos que podemos asociarle, sí podemos asociarle menos R2 más R4 por I2. Sí, está R2 por I2 y R4 por I2 está aquí. Ya. Luego queda más R4 por I1 es igual a menos voltaje fuerza electromotriz 1. ¿Sí? Luego menos, sustituyamos valores, R2 que es 6 más R4 que es 6 y 2 más R4 y 1, R4 y 1. R4 es 6 ohmios, 6 y 1 es igual a menos 12. Entonces ordenemos de bonito, sería 6 y 1 menos 12 y 2 es igual a menos 12. Esa es ecuación 2. Y para la malla 3 es menos R6 y 3 menos R7 y 3 menos R5 y 3 más R5 y 1 es igual a BFEM 1 menos BFEM 2. Si está, no, R6 y 3, R7 y 3, R7. Organicemos entonces. Aquí sería R5 y 1 menos, aquí sería R6 más R7 más R5 más R6 más R7, ¿no? R5 más R6 más R7 por I3 es igual a voltaje FEM 1 menos voltaje FEM 2. Ya. Veo que tengo que desplazar esto un poquito a la derecha.
Lo hacemos un poquito a la derecha. Ya. Entonces ahora sustituyamos datos. R5, ¿cuánto era? R5 era 5 ohmios. 5 y 1 menos, sumemos. R5 es 5, más R6 que es 10, y más R7 que es 3, y 3, y BFEM1 que es 12 voltios menos 24 voltios. Entonces mi ecuación 3 queda 5 y 1 menos 18 y 3 es igual a menos 12. Ecuación 3. Entonces el sistema de ecuaciones que hay que resolver es el menos 23 y 1 más 6 y 2 más 5 y 3 igual a 0. El 6 y 1. Sí, Marcelo, dime. Marcelo está alzando la mano. Dime. No, profe, creo que se la toma la... Ah, ya, ok, listo, no hay problema. Pensé que me iban a preguntar algo. Ya, entonces así me queda el sistema de ecuaciones. Entonces, ¿tienen que hacer analíticamente o les dejan hacer con... Johan Figueroa quiere decir algo? Sí, me hacer una pregunta. Dígame. Maestro, quería saber sobre eso de la sumatoria de intensidades. No le avancé a entender. O sea, es que yo estaba leyendo aquí las leyes de Kirchhoff ¿Sí? y vi sobre las sumatorias de las intensidades. O sea, yo había visto cómo se resolvían y eran o sea, que calculaba los nodos. Ah, ya, listo. Sí, es otro camino. Existen dos caminos. Existe el método de mallas, que es el que estamos viendo, que es el más sencillo, y uno más complicado, que es el método de nodos. Entonces, en el método de mallas lo que se analiza es los voltajes son igual a corriente por resistencia. Mientras que en el método de nodos se dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia. ¿Por qué no recomiendo el método de nodos aquí? Es porque tengo fuentes de voltaje. Y si tengo fuentes de voltaje, preferible trabajar con el método de mallas. Pero si fuera un ejercicio en donde también me pone fuentes de corriente, ahí te recomendaría al 100% que hagas con el método de nodos. Solo que es más largo porque al estar las resistencias en los denominadores, los sistemas de ecuaciones se ponen un poquito más engorrosos. Entonces aquí, por ejemplo, si cualquiera que fuera aquí, que tuviera una fuente de corriente, entonces ahí sí, obligada, claro, aquí sería 24 amperios. Ahí sí, obligado método de mallas, método de nodos, ¿sí? Pero es recomendable que en este caso apliques el método de mallas porque todas son fuentes de voltaje, ¿sí? Esa es la recomendación. A ver, vamos a resolver ese sistema. Si les dejan usar calculadora para resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Ya, entonces vamos a resolver ese sistema de ecuaciones. Entonces, su calculadora, vamos en modo ecuaciones, ¿dónde está? 3 por 3. Entonces, menos 23 en A, 6 en B, 5, 0, ay, faltan los otros términos. Aquí sería 6, acá sería menos 12,
6 menos 12 y ese vale 0 y ese vale menos 12 y luego 5, 0, menos 18 y menos 12 y resolvemos la ecuación. Ya, ¿de dónde obtenemos que la corriente 1, o sea, es menos 23, 6, 5, 6 menos 12, 0, 5, 0 menos 18, que va a multiplicar a I1, I2 e I3. Esta es la forma de escritura para la calculadora, por eso le trabajo como matriz. 0 menos 12 y menos 12. Ya, ¿de dónde? Resolviendo el sistema de ecuaciones, el resultado es I1 va a valer 0,50 amperios y 2 es 1,25 y Z, digo, y 3 es 0,806. Ya, si resolvió bien. No, pero sí están viendo todos, entonces. Ya. Ahora, no me olvido que el ejercicio quiere que encuentre todos los voltajes, todas las corrientes para poder encontrar todas las potencias. Entonces, recomendación, hacer una tablita, ¿no? Poner elemento, en este caso es la resistencia 1, el valor es de 4 ohmios, ya, y podemos calcularle cuál es la corriente. Entonces la corriente de R1 era I1, entonces copio directamente 0,501 amperios y ya puedo encontrar la potencia. Entonces por definición la potencia es I cuadrado que multiplica R. Entonces en este caso va a ser 0,501 al cuadrado por 4. Eso nos da, modo una calculadora, da punto 501 al cuadrado por 4. La potencia es 1,004 vatios, o sea, 1,004 vatios. Para la resistencia 2, el valor de la resistencia 2 es 6 ohmios que nos dio de dato. La corriente de la resistencia 2 en este caso es esta corriente 2 mismo, coincide. Entonces va a ser 1,251 amperios y la potencia va a ser 1,251 al cuadrado por 6. 1,251 al cuadrado por 6 nos da 9,39 vatios. 9,39 vatios. Resistencia 3. Resistencia 3 es de un valor de 8 ohmios. La corriente que atraviesa la resistencia 3 es la misma corriente 1. Entonces la corriente 1 es 0,501 amperios y la potencia es 0,501 al cuadrado por 8, que va a ser 2,008 vatios porque es el doble de la resistencia 1.
Sí, ¿no? Si no, confirmemos. Sí, maestro. ¿Sí salió? Ya, perfecto. Resistencia 4. Resistencia 4 vale 6 ohmios. Y aquí fíjense, la resistencia 4 está en la rama de las... O sea, hay que hacer una diferencia. Entonces la resistencia 4, ¿dónde estaba ese dibujito? Ah, no les he puesto. Por acá vamos a poner el dibujito. Resistencia 4, ¿sí? Por este lado le pasa la corriente 1 y por este lado le pasa la corriente 2. Entonces necesito la diferencia de corrientes. Entonces hay que hacer I2 menos I1, que es 1,251 amperios menos 0,501 amperios, y el resultado es 1,251 menos 0.5015, 501, ya, es 0,75 amperios. Ah, ya, el equivalente de esas dos es 0,75 amperios. Entonces aquí 0,75 al cuadrado y por 6, eso es 0.75 al cuadrado por 6, me da 3,375 vatios. Para la resistencia 5, que también está, hay que sacar también la diferencia entre las corrientes 1 y 3, ¿no? Porque la resistencia 5 justo está entre las mallas 1 y 3. Entonces hagamos I3 menos I1, que es 0,806 amperios menos 0,501 amperios. Eso es igual a 0.806 menos 0.501 es 0,305 amperios, y con eso vengo acá. Entonces la resistencia 5 tiene 5 ohmios y su corriente 0,305 amperios. Entonces la potencia es 0,305 al cuadrado por 5. 0,305 al cuadrado por 5 me da 0,465 vatios. Vamos con R6. R6 es 10 ohmios y la única corriente que lo atraviesa es la I3. Entonces la I3 es 0,806 amperios y la potencia es 0,806 al cuadrado por 10. Entonces 0,806 al cuadrado por 10 me da 6,496 vatios. Ya. ¿Qué más necesitamos? También la R7, ¿no? R7. Calculemos la R7. Ya. R7 es 3 ohmios. La corriente de R7 es la misma I3, es esta de aquí, la misma I3, entonces anotamos directamente el valor de I3, que es 0,806 amperios, y la potencia es 0,806 al cuadrado, pero ahora por 3, no por 10. Ya, entonces sería 0.803, pero por 3. El resultado es 1,94, no, 1,949 vatios. 90, a ver, no, 949, 949, sí está bien, vatios. Ya, entonces ese es en los elementos. Ahora en los elementos en los elementos activos, la potencia, aquí esto era para el ejemplo que les puse, 24 amperios, 24 voltios. Así era, ¿no? Era BFM 2 y aquí es 24 voltios. Sí. Ya, en este caso para la potencia, la otra ecuación es V por I, el voltaje de la... Entonces estas dos expresiones, bueno, en realidad son tres expresiones de potencia, nos falta
potencia es igual a B cuadrado sobre R. Esas son las tres expresiones de potencia, ¿sí? Entonces para las fuentes aquí sería BFEM1. El valor de BFEM1 era 12 voltios. Ya, ¿y cuál es la corriente? En este caso, corriente comparten entre la malla 2 y la malla 3. Entonces sería I2 menos I3, ¿no? I2 menos I3 es 1,251 amperios menos 0,806 amperios. 1.251 menos 0.806 es 0,445 amperios. Ya, entonces, sí, Marcelo, dime. Ya, entonces, aquí sería voltaje Ah, por... profe, me entendí. ¿Mande? Ah, profe. Ah, ya, ya, pensé que... Ya. A ver, hay que multiplicar voltaje por resistencia, ¿no? Ya, ¿y cuánto nos da ese valor? Ya, va a ser, vamos a la calculadora, va a ser 12 voltios, claro, aquí tendría que ser 12 voltios por 0,445 amperios, 12 por 0,445 amperios es 5,34 vatios. Y para BFEM2, cuyo valor es 24 voltios, ahí la corriente es la corriente 3, es 0,806 amperios. Entonces aquí es 24 por 0,806 y eso da 24 por punto 806 es 19,344 vatios. Entonces hacer en esta tablita ordenado nos garantiza que podamos revisar y cuando nos califiquen igual, o sea, no haya tanta dificultad. Entonces recomendación, cuando tengan estos ejercicios siempre háganse una tablita. Aunque creo que el ejercicio sí les daba la tablita, no, pero si es que no les da, ustedes tienen que confeccionarse una tablita. Ya, a ver. Listo. ¿Qué otra cuestión? Sí, creo que, ¿qué más pedía el problema? Nada más, ¿no? Sí, de hecho que calcule la potencia directamente, decía, ¿no? Ya, a ver, entonces movamos el ejercicio más para abajo. Cortar. Ya, y pongámoslo por acá. Este qué problema era el problema número 2, entonces pongamos el nombre, problema número 2. Ya, veamos el siguiente problema. Dice si la corriente que pasa por un resistor aumentada en un factor de 2, ¿cómo afecta este hecho a la potencia que disipa? Y entonces tenemos una condición inicial. Este es el problema que es 1, 1 dice. Entonces una condición 1 en la que tengo una corriente, una condición 1, la resistencia no cambia. Y en la segunda, en cambio, me dice, ay, salió feísimo esto. En la segunda, en cambio, me dice que tengo una corriente 2 que atraviesa la misma resistencia, pero me dice que la corriente es aumentada por un factor de 2, es decir, que I2 es
el doble de I1. Ya. Y dice qué sucede con la potencia. Ya, entonces la potencia disipada por la resistencia, entonces en general potencia es I cuadrado R. Para nuestros casos potencia 1 es I1 al cuadrado por R y potencia 2 es igual a I2 al cuadrado por R. Aquí podemos sustituir y sería potencia 2 es igual a 2I1 al cuadrado por R. Entonces potencia 2 es 4I1 al cuadrado por R. Potencia 2 es igual a 4 por I1 cuadrado R, pero I1 cuadrado R es potencia 1, entonces es 4 veces la potencia 1. Entonces, ¿qué es lo que me preguntaba? Dice, la potencia incrementa 4 veces, entonces aumenta por un factor de 4, sería la respuesta correcta. Entonces aquí está la explicación. La potencia aumenta en un factor de 4. Le señalamos. Listo. Eso es respecto a este taller. A ver, vamos viendo física, electricidad, ley de Ohm. Ya. Muy bien, esos son los ejercicios que me mandaron. ¿Hay algún otro ejercicio adicional que tengan? ¿O alguna aclaración sobre los ejercicios que hemos visto? Ya, vamos a darnos hasta eso un receso de unos 5 minutos, porfa. Sí, Matías, dime. Algo quería decir Matías. No, se desanimó. Ya, entonces denme un segundito hasta que... Y si no, manden si tienen más ejercicios, envíen para... Hasta supongo cargar el lápiz. Se descargó. Y continuamos.
Ya, veamos un ejercicio del método de nodos con base en la inquietud que había manifestado el compañero. Ya, entonces, un ejercicio del método de nodos sería el siguiente. A ver, pongamos uno sencillito de 2 nodos, que sería esta resistencia de 20 ohmios, llamémosle R1, esta resistencia de 30 ohmios, esta resistencia llamémosle R2 de 40 ohmios, esta resistencia de 25 ohmios, a ver esta que sea R, y acá otra resistencia, pongámosle 10 ohmios con una fuente de 20 voltios para ver las diferencias de potencial, y otra fuente acá también, pongámosle ya 15 voltios, pongámosle así ya. Entonces esta sería R3, esta sería R4, esta sería R5. Ya, entonces siempre vamos a definir un nodo de referencia, ¿sí? Entonces, como no había ejercicio del método de nodos, hagamos un ejercicio del método de nodos acá aparte. Que igual, si el compañero sabía, es porque de play les han dado. Ya, entonces, ¿qué se hace? Siempre se escoge un nodo de referencia. Esta es mi referencia. Y todo va a estar, todas las ecuaciones van a estar referidas al nodo de referencia, ¿sí? ¿Qué otra información tenemos? Vamos a llamar a este voltaje A en este nodo, y claro, van a entrar las corrientes aquí. Corriente, llamémosla a esta I2, a esta llamémosle I1 y a esta llamémosle I3. Es que me dice la ley de Kirchhoff de corrientes, me dice que las corrientes que entran, I1 más I2, son iguales a las corrientes que salen. En este caso solo sale I3, ¿sí? Entonces, ¿qué debo escribir? Cuando tengo en el nodo tengo que ver cuáles corrientes vienen. Entonces, ¿cuál es la corriente 1? La corriente 1 va a ser, en este caso, si está entrando, ¿sí? Va a ser este voltaje de acá, 20 voltios menos voltaje VA, 20 menos voltaje VA sobre, ¿y qué resistencia tengo en ese camino? Tengo esta resistencia y esta resistencia. Entonces esto es 10 más 20, esa es la corriente 1, más la corriente 2. ¿Cuál es la corriente 2? Es esta de acá. Entonces va entrando. Como va entrando es este voltaje de aquí, que es 15 voltios menos voltaje A entre las resistencias que tengo en ese camino, que en este caso, en este camino tengo 40 y 25, entonces aquí es 40 más 25 es igual a la corriente 3. ¿Qué es la corriente 3? Es, sale, ¿no? Para acá, entonces es voltaje A menos el voltaje de referencia, que es 0, entre la única resistencia que hay, que es la de 30 ohmios. Ya, entonces ahora resolvamos. Entonces esto queda 20 menos VA entre 30 más 15 menos VA entre 65, ¿no? Sí, 40 más 25, 65. Entonces a VA entre 30. Entonces, para resolver eso sería 20 menos VA sobre 30. Este que está sumando pasa al otro lado, restar, menos VA sobre 30. Y este que está restando pasa al otro, perdón, sumando pasa al otro lado a restar. Luego sería 20 menos VA entre 30, suma de fracciones homogéneas. Y acá en cambio sería VA menos 15 entre 65. Donde me
queda que 20 menos 2BA entre 30 es igual a BA menos 15 entre 65. Me saco factor común 2, que quedaría 10 menos BA entre 30, que es 2 por 15, es igual a BA menos 15 entre 65. Entonces este 2 se va con este 2 y me queda 10 menos BA entre 15 es igual a BA menos 15 entre 65. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Ese 65 y ese 15 son múltiplos de 5, ¿no? Entonces mejor escribamos 10 menos BA entre 3 por 5, que es 15, y BA menos 15 entre 65, pero 65 entre 5 casi siempre da 13, entonces aquí sería 5 por 3. ¿Y por qué hago eso? Es para poder simplificar este 5 con este 5. Y ahora sí, multiplico en cruz. 13 por 10 menos BA es igual a 3 por BA menos 15. Entonces aquí sería distributiva. 113 menos 13BA es igual a 3BA menos 45. Entonces aquí 130 más 45 es igual a 3BA más 13. Y 130 más 45 es 175. Y 3 más 13 es 16BA. Y donde el BA es 175 entre 16. Y 175 entre 16. 175 entre 16. Algo alrededor de 10. 10,94 voltios. Entonces con eso ya puedo resolver todo el circuito. Entonces vamos viendo cuánto valía I1. Entonces sabíamos que I1, este de aquí, les voy a copiar acá, pero ya vamos a sustituir para saber los valores. Entonces aquí antes encontrábamos corrientes en la ley de mallas y luego calculábamos los voltajes. Aquí es al revés, calculamos el voltaje y a partir de eso determinamos la corriente. Entonces en este caso esta es la corriente I1, esta es la corriente I2 y esta es la corriente I3. Entonces esta es la corriente I2 y esta es la corriente I3. Entonces tenemos que sustituir los valores. Es 20 menos 10,94 entre 30. El resultado es que la corriente 1 es 0,302 amperios. Ya. Luego la siguiente es 15 menos 10,94 entre 65. Eso sería 15 menos 10,94 entre 65. El resultado es 0,0625 amperios. Y PA menos 30 es 10,94 entre 30. Eso es 0,365 amperios. Y me armo mi tablita. Entonces me armo mi tablita. Elemento, valor, elemento R1, R2, R3, R4, R5. R1 vale 20 ohmios, R2 vale 40 ohmios,
R3 vale 10 ohmios, R4 vale 30 ohmios y R5 vale 25 ohmios. Entonces necesitamos la corriente para utilizar la ecuación de la potencia, que es I cuadrado R. Entonces, ¿cuánto es la corriente en R1? Es I1, e I1 nos daba 0,302 amperios. Para R2, en cambio, es el valor de I2. I2 es 0,0625 amperios. Para R3 es I3, es 0,365 amperios. Para R4 es I3. A ver, ¿y R3? Pues para R3 es I1. Aquí está mal. Para R3 es I1, es 0,302. Para R4 es I3, que es 0,365 amperios. Y para R5 es la corriente 2, porque está en este ramal. Entonces la corriente 2 es 0,0625 amperios. Listo. Entonces con estos datos ya podemos calcular la potencia, pero no nos va a alcanzar aquí, así que mandémosle para abajo. Ya. Entonces, potencia va a ser 0,302 al cuadrado por 20, que es igual a 1,824 vatios. El otro es 0,625 al cuadrado por 40. Otro es 0,302 al cuadrado por 10. El otro es 0,365 al cuadrado por 30. El otro es 0,0625 al cuadrado por 25. Calculemos las potencias. 0,0625 al cuadrado por 40. El resultado es 0,1563 vatios. El otro es 0,302 al cuadrado por 10. 0,912 vatios. El otro es 0,365 al cuadrado por 30, que es 3,99, 4 vatios. Y el otro es 0,0625 al cuadrado por 25, es igual a 0,0977 vatios. Ahora para las fuentes, cierto, hay que ponerles nombres. Este llamémosle BFEM1 y este llamémosle BFEM2. Entonces BFEM1 es de 20 y el otro es de 15. BFEM1 20 voltios, BFEM2 15 voltios. 20 y 15 era, ¿no? Sí, 20 y 15. Entonces, ¿cuál es la corriente de BFEM1? Es la corriente I1. Entonces, la corriente I1 es 0,302 amperios. amperios. Y BFEM2 sería con la corriente I2. Entonces es 0,0625 amperios. Y aquí hay que multiplicar voltaje por corriente. 20 por 0,302 y aquí 15 por 0,0625. 20 por 0,302 es 6,04 vatios. Y el otro es 15 por 0,0625, que es 0,9375 vatios. Y la misma historia, ponemos nuestra tablita de resumen. Y con eso quedaría cubierto el tema que mencionaba el compañero, que es de nodos.
Entonces, claro, en este circuito, como es un circuito simple, se hizo mejor utilizar el método de nodos. Se puede utilizar también el método de nodos donde usamos el método de mallas, pero te vas a demorar más por los denominadores. O sea, la parte del planteamiento de la ecuación. Porque fíjate, aquí hay los denominadores. Entonces los denominadores nos complican un poco la vida. Aquí fue sencillo porque eran múltiplos de 5, entonces pudimos hacer la multiplicación en cruz. Pero no siempre va a ser así. ¿Alguna inquietud tal vez? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Espero que sí. Muchas gracias.